pues nos vamos a quedar ahora y les vamos a enfocar un poquito en esta entrevista acerca de un relevo, un cambio que ha habido, pero también vamos a aprovechar la visita, nunca mejor dicho, del nuevo presidente de la Federación de Empresarios del Metal para conocer un poquito cómo está el sector, y a qué nos enfrentamos, pues eso, en este primer semestre del 2023. Bueno, con nosotros Benito Tessier, hace unos días era la noticia, precisamente se convocaba pues esa asamblea y se posicionaba además con candidatura única como nuevo presidente de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza. Muy buenas. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por estar en nuestros estudios, por acercarte, sacar un hueco de la agenda, porque claro, usted empresario, ahora toma también la presidencia, está dentro del clúster de la automoción. En fin. Así es, estoy entretenido. ¿Qué frentes usted tiene abiertos? Lo primero de todo, ¿no? Este paso. ¿Por qué lo da usted? Bueno, pues, a ver, yo tengo que decir que tengo una parte personal y una parte profesional. Una parte personal, pues porque mi padre fundó la empresa aquí en Zaragoza en los años 60 aproximadamente, por lo tanto soy hijo de empresario del metal, además. Siempre estuvo vinculada a la industria de los componentes, en esos momentos sidecar, automóvil, motos, cosas distintas a las de hoy en día. Y obviamente pues siempre he tenido la empresa muy dentro de mí como sentimiento y por lo tanto las representaciones empresariales es algo que he sentido como algo propio. Es una cuestión también de orgullo el pasado todos estos años pues poder también representar a colectivos tan importantes, bien sea el de automoción o bien sea en este caso el del metal. Y la parte profesional pues que creo que estamos en un momento muy importante que se han hecho muchísimas cosas bien durante todos estos años, pero hay unos retos por delante y unos desafíos muy intensos. Entonces creo que es el momento de que también las empresas, los que lideramos las empresas, tomemos parte del protagonismo de poder liderar esos cambios y no sucumbir ante ellos, sino liderarlos para hacer cada vez más nuestro ecosistema atractivo, fuerte y robusto. Claro, fíjese que me voy a salir un poquito del guión porque hablaba usted de esa parte personal. Claro, usted ha nacido, si me lo permite, pues eso, sidecars, motoretas, primeros coches, o 600, y ahora mismo estamos en una auténtica revolución. Bueno, que es que no sabemos si comprarnos un coche ahora o más adelante porque no sabemos si, pues eso, ¿no? Si ya dentro de unos años, lo contábamos hace unos días en los estudios, los coches van a ser 100% eléctricos, con lo cual, en ese cambio generacional que usted también ha vivido, ¿en qué punto nos encontramos ahora mismo? Bueno, pues es una pregunta muy interesante porque es verdad que estamos en un momento de revolución, en una especie de totum revolutum, ¿no? Sí. El automóvil, yo tengo que decir que soy un gran defensor de él porque desde mi punto de vista, en primer lugar, ha sido una de las señas de identidad de la democratización de la movilidad y de la libertad. El automóvil nos ha dado a los ciudadanos europeos la capacidad de poder movernos libremente allá y cuando queríamos, ¿no? Entonces yo soy un gran defensor de esa movilidad porque creo que en principio ha hecho mucho bien a la sociedad en ese sentido, ¿no? En segundo lugar, pues es cierto que hemos tenido una evolución tecnológica natural con dos combustibles de propulsión, como ha sido el diésel y la gasolina. Eso ha sido de forma histórica. Sí. Y ahora en los últimos 4 años, 5 años, casi antes de la pandemia, nos hemos visto envueltos en una transición. Nosotros la denominamos en el sector transición forzada, porque quizás se ha querido acelerar demasiado, por eso la denominamos forzada, en este caso buscando la descarbonización. Luego las cifras, ya hablaremos de ellas, sí, pero es muy interesante que nos están diciendo que estamos en el camino opuesto del que buscábamos, que era el objetivo de descarbonización. Y de ahí que ha nacido pues esta nueva corriente, la energía y la propulsión eléctrica, la movilidad electrificada, considerándose como una movilidad de cero emisiones, que no es cierto al 100%, porque claro, esos vehículos también hay que producirlos, hay que producir baterías y hay que luego reciclar esos vehículos, y ahí también hay una charla profunda sobre ello. Pero, en definitiva, para el sector nos hemos visto obligados y forzados a tener que actualizar nuestros medios productivos, la innovación de nuestros productos y entrar en un mundo tecnológicamente nuevo en un plazo de tiempo récord, porque han sido 2-3 años, cuando normalmente en el automóvil estos ciclos son de una década. Señor Tessier, yo querría ejemplos, si puede. Ejemplos más o menos prácticos para que entiendan nuestros oyentes y telespectadores esa transición forzada, sobre todo porque igual
hacía falta más tiempo, ¿no?, en lo que está contando. Entonces, por ejemplo, ¿no?, una empresa dedicada en este caso a los componentes, ¿cuál ha sido el proceso innovador que ha tenido que poner de 0 a 100 en 12 meses? Pues depende el tipo de componentes que tú fabricaras. Y me explico. Si tú fabricabas asientos, poco te ha cambiado tu modelo de negocio, con los asientos de los vehículos a propulsión diésel o gasolina o con la propulsión eléctrica. Pero sin embargo, si te ocupas del motor y te ocupas de otro tipo de componentes del vehículo, pues ha cambiado drásticamente, porque los motores eléctricos o los vehículos eléctricos no tienen motores como los motores tradicionales de combustión. Entonces, ahí es donde está principalmente el cambio, en todos aquellos componentes que el vehículo eléctrico ha tenido que modificar y que no corresponden a lo que ha sido la automoción tradicional. Esto en cuanto a cambios y en cuanto a modificaciones. El vehículo eléctrico tiene que ser más ligero, con lo cual se ha evolucionado mucho los materiales. ¿Por qué tiene que ser más ligero? Porque su propulsión es a través de una batería que retiene la energía y que la almacena y que al final la vas consumiendo según vas utilizándolo, y por lo tanto el peso es fundamental para ganar en autonomía, que es el punto crítico de los vehículos eléctricos. Claro, explica un poquito, ¿no?, esa transición forzada. ¿Hasta qué punto los fondos europeos, la pandemia y esos fondos para la recuperación les obligan a esa transformación? Los fondos europeos han venido a ayudar a esta transformación, sí, pero ayudan, porque efectivamente los fondos europeos y los Next Generation lo que vienen es a fortalecer nuestro ecosistema industrial y dijéramos a renovar y actualizar nuestras industrias para ser competitivas en el futuro. Y en realidad el primer PERTE, que además fuimos en automoción, el primer PERTE que se presentó a nivel nacional, dijéramos que se formó y se acogió por parte del sector con muchísima expectativa. Presentamos muchísimos proyectos ambiciosos, pero es cierto que solo al final el 26% del total de la cantidad económica, que creo que eran 6.000 millones de euros, si no lo recuerdo mal, fue adjudicada porque las bases que nosotros establecimos, y digo nosotros como país, fueron muy complejas. Entonces fue muy difícil ajustarnos a la utilización de ese 100% de los fondos. En cualquier caso, se ha utilizado un 26%, bueno, se está utilizando, porque en estos momentos se están realizando las inversiones en nuestras plantas productivas y sin duda ha sido una ayuda importante a poder transformar ese ecosistema industrial en esa nueva movilidad eléctrica del futuro, que antes o después llegará. Lo que pasa es que, como he dicho anteriormente, como es forzada, pues hay unos tiempos que nos marcan. No hay infraestructuras, no hay cargadores, los coches de momento son caros, el usuario rechaza en principio esa tecnología, pero al final el futuro será una de las propulsiones que utilizará el vehículo del futuro, con otras, porque habrá otras, no solamente habrá la de electrificación. A nosotros nos gusta en el sector decir algo, que es transición ordenada y transición neutral. ¿Por qué transición neutral? Porque las necesidades de los usuarios son distintas. Alguien rural, alguien que trabaja en el campo, que trabaja en uno de los valles de Aragón o en uno de los pueblos de Aragón, necesita una movilidad que probablemente la electrificación no se la va a solucionar. Hablamos de vehículos 4x4, de los clásicos Land Rover de toda la vida, etcétera, etcétera, y ahí tendrá continuidad el motor de combustión diésel de una manera u otra, con combustibles sintéticos o no, con más emisiones o con menos emisiones. Y luego está la movilidad urbana, y en la movilidad urbana, pues evidentemente la electrificación tiene un encaje muy bueno y tiene una utilidad, que yo he conducido bastantes coches eléctricos y tengo que decir que las sensaciones que te transmite son mucho mejores que un coche de vehículo de motor de combustión tradicional. Y en todo esto, y ya perdona mi ignorancia, pero lo tengo que preguntar porque también habrá oyentes que se están planteando, en todo esto el hidrógeno verde ¿pinta algo o no pinta nada? El hidrógeno verde es otra de las alternativas que se está barajando, pero tiene otro tipo de problemáticas distintas a la electrificación. El hidrógeno de per se tiene unos procesos de elaboración y construcción que son también complejos, como puede ser también el de las baterías, pero sobre todo tiene un tratamiento y uso de transporte y de recarga que es más complejo que la electrificación. Por eso dijéramos que hay ciertas reticencias hacia el hidrógeno que sin duda con la tecnología del futuro se solucionarán. Bueno. Pero hoy por hoy quedémonos con la propulsión o tradicional o híbrida o
eléctrica pura, porque es la que de momento va a funcionar en el presente. Está explicando claramente, y además lo agradezco porque es importante saber definir, ¿no?, y diferenciar por dónde van los caminos. Vamos a hablar de datos. ¿Cómo está en estos momentos el sector? ¿Qué es lo que manejan ustedes? Pues datos muy interesantes, además, sobre lo que decía anteriormente, la descarbonización. 2019, vamos a situarnos en prepandemia. Fabricamos en España 3 millones de vehículos, algo que nos tiene que hacernos a todos los españoles sentirnos orgullosos, porque conseguimos ser segundo país productor europeo de vehículos. No hay que olvidarse que el automóvil en Europa emplea a 14 millones de personas y en concreto en España a 2 millones de personas. O sea, con lo cual estamos hablando de un sector que además tiene una capacidad de generación de riqueza y de empleabilidad muy potente. Cuando hablamos de 3 millones de vehículos producidos en España, además la segunda variable que tiene positiva es que más del 80% de ese volumen se exporta, con lo cual encima hacia nuestra balanza, en este caso económica, viene muy bien esa aportación como enriquecimiento y generación de riqueza en el país. Y si nos metemos en Aragón, pues estamos como bien sabemos, en 35.000 empleados y una contribución al Producto Interior Bruto de aproximadamente el 12%. Bueno, como decía, de esos 3 millones de vehículos fabricados en el 2019, se matricularon como 1.200.000, 1.300.000 vehículos en aquella época. ¿Sí? Antigüedad del parque circulante, 9 años. Ahora nos vamos al 2022, que es el año pasado, y que ya hemos cerrado un año, vamos a decir, en condiciones prácticamente normales después de la pandemia. Claro. Hemos fabricado 2.200.000 vehículos, con lo cual hemos perdido 800.000 de producción, que es muy importante, porque cuando pensamos en 800.000 vehículos hay que pensar en que hay que multiplicarlo por 4 por las ruedas, en los asientos, en los amortiguadores, y eso es mucha producción y mucha capacidad de empleo. Y hemos matriculado 830.000 vehículos, o sea, también hemos disminuido la venta y la matriculación de vehículos. Pero aquí viene el dato más importante: la antigüedad del parque circulante en estos momentos, de los 25 millones de vehículos que hay en España, es de 14 años, con lo cual hemos pasado de 9 años de antigüedad a 14 años de antigüedad. Y ahí viene el primer ejercicio, la primera conclusión de algo que con autocrítica constructiva nos tenemos que decir que no estamos haciendo bien, porque si nuestro parque envejece, nuestro parque contamina más, con lo cual, en vez de descarbonizar, lo que estamos haciendo es incrementar el aporte de carbono al medio ambiente, ¿no? Con lo cual, la asignatura que nos tenemos que tomar entre todos, instituciones, sector, etcétera, etcétera, es intentar renovar el parque circulante a la mayor brevedad posible si realmente queremos descarbonizar. Bueno, pues claro y conciso usted, si realmente queremos descarbonizar. Me quedo con esa última declaración, sobre todo porque a mí me gustaría conocer si, bueno, desde la Federación de Empresarios del Metal, el clúster de automoción y las instituciones, la comunicación es fluida, que entiendo que sí. Cuando digo fluida me refiero a que sí les entienden, porque fíjese lo que acaba de decir usted, si lo que realmente queremos es descarbonizar. La verdad que es cierto que en Aragón, desde mi experiencia también de presidente del clúster de automoción y movilidad de Aragón, hay una interlocución directa y ha habido siempre un apoyo constante al sector por parte del Gobierno de Aragón. Yo creo que tenemos una sintonía de un objetivo común, nos preocupa y nos ocupa la calidad de vida de los aragoneses, nos ocupa y nos preocupa el futuro de ellos, nos preocupa y nos ocupa darles oportunidades, y eso pasa por tener una industria y unos sectores potentes que sean capaces de generar riqueza y por lo tanto sean capaces también de dar oportunidades, además de mantener, pues por no cabe la menor duda, la empleabilidad actual. La Federación del Metal juega también un papel importantísimo ahí. Tengo que decir que emplea a más de 70.000 personas, que representa un tejido industrial de más de 5.000 empresas, más 9.000 autónomos. Es una de las sectoriales más potentes que tenemos en Aragón. Y además es muy heterogénea, porque dentro del metal pues tenemos fontaneros, tenemos electricistas, tenemos industrias, tenemos pymes, tenemos autónomos, tenemos un amplio abanico de la realidad del tejido industrial de Aragón. Yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien en Aragón, en el sentido de que además tenemos una interlocución sindical con las organizaciones sindicales buenísima. Creo que hemos construido pues unos objetivos comunes, cada uno defendiendo, como no puede ser de otra manera, sus colectivos, pero de compartir que si somos capaces de aunar esfuerzos, nuestro futuro va a ser mejor para todos. Y de ahí sale o ha nacido una herramienta junto con las instituciones y con el Gobierno de Aragón, que es la herramienta del diálogo social, la famosa paz social,
que es envidiada por otros territorios en Aragón, como un elemento de bienestar social, pero también como un elemento básico en la competitividad de las empresas. Y es algo sin duda que entre todos nos vamos a tener que esforzar mucho en conservarlo, porque además muchas de las empresas que deciden invertir en nuestro territorio, uno de los elementos que más valoran es esa paz social existente en Aragón. El pacto. El pacto social. El que hablan también, además, muchas veces, desde las instituciones. Pues para terminar, simplemente conocer, ¿no?, qué expectativa hay para este 2023 en torno al sector o qué se espera, ¿no?, del 2023. Pues a mí me gusta decir algo que es muy concreto. Primero, porque creo que el futuro siempre hay que afrontarlo con optimismo, por mucho que se vea alguna tormenta en el ambiente, pero me gusta afrontarlo siempre con optimismo, y hay una base cierta en lo que voy a decir. Hemos pasado en estos últimos 3 años, 2021 y 2022, una pandemia, una crisis de materias primas, una guerra, una situación de problemáticas internas. O sea, hemos vivido la tormenta perfecta. Quiere decirse que si miramos el futuro, no nos puede ir peor, solo puede ir mejor. Con lo cual, de aquí en adelante... Todo esto sonriendo. Sí, de aquí en adelante, yo creo que, sinceramente, confiando en el trabajo de todos y en nuestras posibilidades, las que tenemos en Aragón, creo que tenemos un 23 que va a ser un año positivo y en el que vamos a mejorar las cifras respecto al 2022. ¿Hasta qué punto, y ya de verdad que esta es la última, pero hasta qué punto una convocatoria de elecciones locales, autonómicas y generales genera incertidumbre en el ambiente del sector empresarial, señor Tisser? Bueno, yo en esto siempre tengo una idea muy clara, que es que los políticos tienen que hacer de políticos, los empresarios tienen que hacer de empresarios. Entonces cada uno tiene que jugar muy bien en su terreno y hacer las cosas bien en el suyo. Ajá. Unas elecciones que querramos que no, pues evidentemente nos influyen a todos, de una manera directa o indirecta. Pero sí que es cierto, pues, que como en todo aquello que se produce una competitividad por algo, pues yo creo que es algo que es sano, que se discute, que se pone en discusión los modelos, que se crean nuevas fórmulas creativas de propuestas de cómo se deberían hacer las cosas de otra manera, pero yo personalmente considero que más allá de lo que es la tensión política que se produce en un momento de elecciones, el mundo empresarial y el mundo económico funcionamos por nuestros canales aparte y ocupándonos y preocupándonos de aquello que son realmente nuestros intereses, que es la sostenibilidad de las empresas y de los colectivos que forman nuestras empresas. Pues nos vamos a quedar con estas declaraciones. Que vaya muy bien en esta nueva etapa también, que toma al frente de la Federación de Empresarios del Metal, y sobre todo, pues que esas conclusiones, que además las tiene usted claras, ¿no?, que ese foco por el que ir caminando, esa senda, sea una realidad en este 2023. Muchísimas gracias, Nuria, gracias a ti y gracias por este espacio que nos habéis dado. Bueno, pues esta es la realidad del sector del metal, también del clúster de automoción. Estos son los datos que deja, además, puntualizados y claros, ¿no?, el señor Benito Tessier, que desde hoy afronta ya esa presidencia también en la Federación de Empresarios del Metal.